A los modelos de aprendizaje de máquina los podemos ver como cajas negras, las cuales reciben un conjunto de datos y como salida nos dan la predicción de un valor o la clasificación de una instancia de una forma automática. Pues resulta que estas cajas tienen un montonal de parámetros, hiperparámetros, que nosotros tenemos que ajustar y encontrar los valores adecuados para lograr la mayor precisión en nuestras predicciones o clasificaciones. Algún ejemplo de estos tipos de hiperparámetros podría ser, por ejemplo, la cantidad de neuronas que tiene una red neuronal o cuántas capas. Esto se determina utilizando experimentación y dado que es ampliamente utilizado, se han desarrollado herramientas, metodologías para poder encontrar y ajustar estos hiperparámetros. En este video veremos dos técnicas. Una es la búsqueda en rejilla de hiperparámetros y la otra es la búsqueda aleatoria de hiperparámetros. Mi nombre es Octavio Gutiérrez y en este canal aprenderemos programación, inteligencia artificial y aprendizaje de máquina. Gracias por acompañarme. Al ajuste de hiperparámetros también se le conoce como tuneo del modelo. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros un carro y a este carro nosotros lo podríamos hacer más vistoso añadiéndole ciertos accesorios para que se vea, por ejemplo, más deportivo. Sin embargo, nosotros también podríamos añadir accesorios para hacerlo más estable, que sea más seguro. Entonces, el tuneo va en función de una cierta métrica que nosotros deseamos optimizar. Por ejemplo, podría ser el accuracy, qué tantas instancias son clasificadas correctamente, el área bajo la curva ROC, entre otras métricas de clasificación o de predicción que ya hemos visto dentro de este canal. De hecho, aquí arriba les dejo un vínculo si no están familiarizados con este tipo de métricas. Ahora sí, vamos viendo un poquito más del contexto para ir introduciendo paso a paso cómo es que funciona esta búsqueda estructurada de hiperparámetros de nuestros modelos. En particular, aquí yo ya voy a cargar datos utilizando pandas y lo que tenemos son 100 registros de 100 personas donde tenemos datos muy comunes. Por ejemplo, su edad, cuántos años ha estudiado, cuál es su género, qué tipo de trabajo tiene, si es un tipo de trabajo gubernamental o privado, el número de horas en promedio que trabaja semanalmente y una variable objetivo que en este caso es si la persona tiene un ingreso alto o un ingreso bajo. Esto es lo que nosotros vamos a clasificar. Vamos a utilizar la técnica de bosques aleatorios para ejemplificar cómo hacer esta búsqueda de hiperparámetros de una forma estructurada y lo que vamos a utilizar como contexto y datos van a ser la información de estas 100 personas tomando en cuenta el ingreso como nuestra variable objetivo. Ok, entonces ahora vamos explicando muy rápidamente cómo funciona un bosque aleatorio. Los bosques aleatorios son técnicas de caja blanca, es decir, claramente podemos ver cómo clasifican o cómo toman la decisión para clasificar o predecir un valor. Aquí nosotros tenemos un árbol, un bosque consiste de múltiples árboles y en este caso solo estamos viendo uno. Si nosotros tuviéramos datos de una persona, esos datos asociados al dominio que nosotros tenemos en este video nos pueden servir para determinar si esa persona podría tener un ingreso bajo o alto, que es lo que tenemos nosotros en las hojas. Y eso lo hace a través de viajar por los nodos. En este caso, si tenemos datos de una persona que en promedio trabaja menos de 6.5 horas a la semana, muy probablemente esa persona podría tener un ingreso bajo. Ahora, si trabaja más de 6.5 horas, pero estudió menos de 14.5 años, entonces tenemos que tomar en cuenta si trabaja más de 42.5 horas para determinar probablemente que tiene un ingreso alto o si no, que tiene un ingreso bajo. Ahora, si trabaja más de 6.5 horas y también ha estudiado más de 14.5 años, entonces muy probablemente tiene un ingreso alto.
Y así podríamos tener nosotros múltiples árboles dentro de un bosque aleatorio. Y este podría ser nuestro primer árbol, justo el que explicamos aquí arriba. Obviamente estamos dentro de un bosque y en los bosques hay muchos árboles. Aquí tenemos otros dos potenciales árboles. Ahora vamos a suponer que llegan datos de una persona. Estos datos son pasados de forma independiente a cada uno de estos árboles y cada uno de ellos, como fue construido de una forma diferente, podría tener su propia opinión. Por ejemplo, para estos datos en particular, el árbol 1 podría decir que el ingreso de esa persona es relativamente alto. El árbol 3 podría decir exactamente lo mismo, que su ingreso es relativamente alto. Sin embargo, el segundo está diciendo que esa persona podría tener un ingreso considerado como relativamente bajo. Sin embargo, lo que hace un bosque aleatorio es tomar en cuenta la opinión de todos sus estimadores a manera de votación o promedio de esa votación y determina a partir de ahí la categoría o clase asociada a los datos introducidos. En el caso de clasificación y en el caso de predicción, simplemente realiza un promedio de las predicciones realizadas por cada uno de los árboles. Ahora, aquí hay algo importante a mencionar. Los bosques aleatorios tienen diferentes hiperparámetros. ¿Cuál sería uno de ellos muy claro aquí? ¿Cuántos estimadores podríamos tener? Podríamos tener 3, 5, 50, 100. El número de estimadores es importante al momento que nosotros construimos nuestros modelos. En algunos casos, para ciertos datos, para ciertos contextos, el número ideal podría ser 50, en otros 70, en otros 150. No lo sabemos, tenemos que hacer una búsqueda. Ahora, nosotros podemos ver aquí un árbol, aquí otro árbol y aquí otro árbol. Cada uno de ellos se generó utilizando diferentes conjuntos de datos para poder obtener una diferente opinión en función de diferentes características. Este muestreo que se está realizando aquí del conjunto de datos también es variable. A lo mejor podríamos construir nuestros árboles de un muestreo de 20% de los datos, de un 5% de los datos, de un 60% de los datos, de un 70%, no lo sabemos. Ese es otro parámetro que nosotros tenemos que encontrar y determinar dentro de nuestra técnica de aprendizaje, en este caso, bosques aleatorios. Otro parámetro que podría ser muy relevante es que estos árboles se construyen a partir de una métrica que nos indica que tanta información nos provee una cierta característica para clasificar o realizar una cierta predicción. Por ejemplo, en este caso, para determinar el tipo de ingreso alto o bajo que podría tener una persona, a lo mejor el número de años estudiados es mucho más importante que cuántas horas se trabaje semanalmente o viceversa. Tampoco lo sabemos. Entonces, la métrica de ganancia de información que se utiliza para determinar o para construir cada uno de estos árboles también es muy importante y es comúnmente explorada como uno de los hiperparámetros, al menos para el caso de los bosques aleatorios. Entonces, como podemos ver, aquí hay múltiples palanquitas que yo tengo que ajustar para poder encontrar el bosque aleatorio ideal a partir de los datos con los que estamos nosotros trabajando. Ahora vamos viendo un poquito todavía más de detalles técnicos, ahora que ya conocemos cómo trabajan los bosques aleatorios y también conocemos con qué datos los vamos a construir. Sin embargo, si en este punto alguien quisiera conocer detalles de cómo funcionan los bosques aleatorios y en particular de cómo se crean los árboles de decisión, aquí arriba les dejo vínculos a 3 videos que ya tenemos, uno de bosques aleatorios, otro de construcción de árboles utilizando la métrica de entropía y otro utilizando la métrica de la impureza Gini, que ustedes podrían consultar si desearan conocer mucho más detalle. Aquí, con que conozcamos que tenemos estos 3 hiperparámetros, ya podemos continuar perfectamente. Entonces, para poder hacer
este ajuste, esta búsqueda de los valores adecuados de los hiperparámetros, obviamente necesitamos crear una instancia de nuestro modelo. En este caso, vamos a utilizar bosques aleatorios como clasificador en función del contexto del ejemplo que tenemos en este video. Y lo primerito que tenemos que hacer es simplemente crear la instancia. Aquí ya lo estamos importando nosotros de scikit-learn, una de las librerías más utilizadas en aprendizaje de máquina cuando trabajamos con Python. Entonces simplemente le vamos a poner bosque a nuestro modelo. Suena un nombre bastante adecuado y vamos a generar la instancia a partir de la clase Random Forest Classifier. Aquí está. Listo. Ahora, algo muy importante, ¿cómo se llaman los hiperparámetros que tiene este bosque? Eso nosotros los podemos extraer utilizando el método getParams y ejecutamos, y aquí están todos los potenciales hiperparámetros que yo podría utilizar. Aquí debo hacer énfasis en algo. Realmente, si nosotros consideramos muchísimos hiperparámetros, la búsqueda podría ser computacionalmente muy intensiva y en ciertos dominios podría fácilmente tardar en construir un modelo un día, 2 días, 3 días, dependiendo la cantidad de datos y el tipo de técnica de aprendizaje de máquina que estemos utilizando. Entonces hay que ser muy cuidadoso en qué parámetros podríamos incluir dentro de estas búsquedas, en dado caso que no tengamos tanto tiempo para estar buscando los hiperparámetros. En este caso nosotros quedamos que íbamos a trabajar con el número de estimadores, que por defecto, noten aquí, trabaja con 100. Sin embargo, vamos a ponerle diferentes valores, por ejemplo, 10, 20, 30 estimadores, para ver simplemente cómo funciona, cómo se comportaría ese modelo. El otro hiperparámetro que vamos a tomar en cuenta podría ser este de max samples, que es qué tanto porcentaje del conjunto de datos nosotros vamos a utilizar para construir cada uno de estos árboles. El árbol 1 con un 10% de los datos, el árbol 2 con otro 10% de los datos. Esto es muestreo, ¿no? Entonces, cada árbol se crearía ligeramente diferente para tener su propia opinión. Entonces, también es un hiperparámetro muy sensible cuando estamos construyendo nuestros bosques aleatorios. Y el otro que es altamente importante es el criterio con el que se seleccionan las variables. Por defecto es la impureza Gini, sin embargo también se utiliza muchísimo la entropía y en algunas ocasiones la entropía es mejor que la impureza Gini y en otras la impureza Gini es mejor que la entropía. Entonces, para el tipo de datos que nosotros tenemos, ¿cuál va a ser el mejor? Normalmente no lo sabemos, para eso tenemos que hacer experimentación que justo se apoya de técnicas como la búsqueda de hiperparámetros por rejilla. Ok, entonces en este punto ya creamos la instancia de un modelo y ya sabemos cuáles son los hiperparámetros que podrían ajustar y nosotros ya seleccionamos 3 de ellos. Ahora, como siguiente paso, vamos a importar igual de scikit-learn la clase de grid search. Esto en español significaría búsqueda en rejilla. CD viene de validación cruzada. Permítanme un momentito y ahorita hago un poco más de énfasis en esta parte de validación cruzada. Entonces, primero vamos a incluir un diccionario que tenga los parámetros que yo quiero buscar dentro de mi búsqueda de rejilla. Ya lo comentamos, ¿no? Los 3 que íbamos a explorar. En este caso, uno es el criterio. De hecho, lo podría yo copiar y pegar aquí directamente. Criterion, aquí está. Y yo sé que hay 2 potenciales valores que me interesa explorar. Uno es la impureza Gini, simplemente como Gini. Y el otro es la entropía. Obviamente tengo que escribirlo exactamente igual que como si lo introdujera directamente en la creación del modelo. Ahora, el otro parámetro que quedamos que íbamos a explorar era el número de estimadores. ¿Cuántos árboles van a conformar mi bosque aleatorio? Por defecto son 100, sin embargo, para que no tarde mucho la búsqueda en cuadrilla o rejilla, simplemente le vamos a poner algunos valores pasados con una tupla de 10, 20 y 30. Obviamente pudimos haber puesto muchos más,
Todo dependerá del tiempo que tengamos para buscar nuestros hiperparámetros. Y el siguiente parámetro que vamos a seleccionar va a ser el de Max Samples. ¿Qué porcentaje de nuestros datos van a ser utilizados en el muestreo para crear cada uno de los árboles? De hecho, esa es la razón por la que se llama bosques aleatorios. Cada uno de esos árboles es creado con un muestreo aleatorio, de ahí que sean diferentes. Y en este caso, lo que se pasa es un porcentaje de los datos y simplemente le vamos a poner un tercio y vamos a ponerle también 2/3. Ahora sí, a partir de aquí, nosotros ya tenemos nuestros parámetros a explorar. Noten, aquí son dos posibilidades, acá son tres y acá son dos. Entonces, en este caso, sería el equivalente a 12 diferentes combinaciones. En realidad son relativamente pocas combinaciones las que estamos explorando. Sin embargo, para fines de ejemplificar esta técnica, con esto lo podemos nosotros lograr muy fácilmente. Ahora ya tenemos los parámetros, hay que definir nuestra rejilla y la rejilla es una instancia obviamente de grid search y le vamos a pasar a esta rejilla al bosque que justo instanciamos en la parte superior. Le vamos a indicar los parámetros que nosotros estamos ya definiendo en esta parte en formato de diccionario y también le vamos a indicar cuál va a ser la métrica que nos interesa optimizar, la métrica que es más importante para el dominio de nuestros datos. En este caso yo voy a suponer que la métrica más importante es accuracy, que no es otra cosa más que el porcentaje de instancias clasificadas correctamente. No obstante, pude haber utilizado prácticamente cualquier otra métrica como área bajo la curva ROC o como recall, entre otras. Se puede utilizar cualquiera. De hecho, muchas veces esta búsqueda de rejilla también se repite con diferentes métricas cuando hay diferentes métricas que son importantes asociadas al dominio. Ahora sí, ya en este caso, con esto estamos definiendo nosotros nuestra rejilla y lo que hace falta es ahora sí que construya estos modelos. Y para eso tenemos que ajustar los diferentes modelos con los diferentes parámetros que nosotros estamos pasando aquí con el método fit, muy común para ajustar los datos dentro de scikit-learn. Entonces en este caso tenemos nuestra rejilla, utilizamos el método fit y obviamente tenemos que pasarle los datos que ya lo tenemos en un data frame de pandas. Y recuerden, se llama personas. Y todas nuestras variables independientes se encontraban justo del lado izquierdo. Entonces son todas las primeras columnas. Estas yo las puedo extraer directamente de personas.columns y le puedo decir, dame todas excepto la última, porque la última es mi variable objetivo. Y ahora, scikit-learn no trabaja con series de data frames, sino trabaja con arrays de NumPy. Entonces le tengo que pasar el values. Y posterior a esto, ahora sí le paso la variable objetivo. Recuerden, los bosques aleatorios es una técnica de aprendizaje supervisado, entonces tengo que decirle cuál es la clase asociada a los datos. Y en este caso ya sabemos que es la columna ingreso 0 para abajo y 1 para alto, e igual le paso values porque trabaja directamente con un arreglo de NumPy. Ahora vamos a ejecutar. Aquí está. Y vean lo que me da como resultado. Me da un objeto grid search que me está diciendo que va a hacer una búsqueda con el estimador Random Forest Classifier, el bosque aleatorio para clasificación, y que la rejilla de parámetros que se van a explorar va a ser como criterio de construcción de cada uno de los árboles, la impureza Gini y la entropía, y que además voy a utilizar diferentes porcentajes de muestreo. 1/3 de los datos y 2/3 de los datos, y también vamos a explorar bosques aleatorios que consistan de 10 árboles, de 20 árboles, de 30 árboles, y que la métrica que me interesa optimizar es precisamente la de accuracy. Ahora, ok,
esto que está aquí ya ajustó nuestros diferentes modelos, nuestros 12 modelos a cada una de las combinaciones de los parámetros que nosotros estamos definiendo. Recuerden, ¿por qué son 12? Porque aquí tenemos 2 por 3, 6 por 2, 12. Es la combinación de todos estos parámetros. Habrá una combinación que utilice Gini con 10 estimadores, utilizando solo un tercio de los datos para construir cada árbol. Habrá otra que sea Gini con 10 estimadores, utilizando 2/3 de los datos. Habrá otra que sea entropía, utilizando 10 estimadores con 1/3 de los datos. Y así todas las potenciales combinaciones, que en este caso son simplemente 2 y que podemos calcular rápidamente multiplicando cada una de las cardinalidades de los parámetros que estamos nosotros explorando. Ahora vamos a ver esta rejilla, qué tipo de información nos da para que podamos nosotros posteriormente interpretarla. Esto nosotros podemos extraerlo directamente de la rejilla que nosotros justo acabamos de crear y tiene un atributo que se llama CBResults. De hecho, este atributo es un diccionario. Entonces vamos a ver qué llaves tenemos asociadas a este diccionario de resultados de la rejilla. De hecho, lo vamos a ordenar. Esto no es enteramente necesario, pero es muy cómodo ordenarlo. Entonces ahora sí tenemos nuestra rejilla y aquí estamos viendo cuáles son los potenciales resultados, la potencial información que nos arroja nuestra rejilla. Y vamos viendo aquí algo característico. Vean estos en particular, estos tres que están acá. Parámetro, criterio. ¿Recuerdan cuáles parámetros nosotros introdujimos? El parámetro criterio de Gini o entropía. Max samples, que era 1/3 o 2/3 de los datos. Y el número de estimadores. De haber nosotros incluido muchos más parámetros, aquí estarían listados dentro de mi rejilla. La compone de una forma automática en función de los parámetros que nosotros le pasemos. También aquí tenemos algo muy importante, el ranking de los modelos que se construyeron, que cada uno de ellos está asociado a cada uno de los 12 conjuntos de parámetros. Para el conjunto 1 de parámetros, el modelo pudo haber obtenido un cierto accuracy y se encuentra en el ranking 4. Para el siguiente conjunto de parámetros, el modelo obtuvo un cierto accuracy y se encuentra en el ranking 5. Automáticamente nos realiza un ranqueo, un ordenamiento de qué también se comportó nuestro modelo en función de la métrica que nosotros introdujimos. En este caso fue la de accuracy. Sin embargo, en función de qué saca este ranking, lo saca a partir de que también le fue a los diferentes modelos con los datos de prueba. Pero ¿cuáles datos de prueba le pasamos nosotros? Es aquí donde entra la parte CB. Significa validación cruzada, que es una técnica para justo validar y evaluar modelos apropiadamente. Aquí dentro de este canal ya hemos nosotros visto esta técnica con mucho detenimiento y aquí arriba les dejo un vínculo que ustedes podrían consultar. Sin embargo, vamos viendo rápidamente en qué consiste. De hecho, yo ya tengo aquí una imagen que nos muestra rápidamente qué es lo que hace. Nosotros le pasamos todos los datos, que de hecho este renglón nosotros lo podríamos ver como todos los datos que le pasamos a un modelo. Estos datos son divididos en diferentes partes. De hecho, por defecto, la rejilla los divide en 5 partes, que es justo lo que tenemos aquí. Y para cada modelo lo evalúa 5 veces. La primera vez que lo evalúa, crea el modelo utilizando estos 4 subconjuntos y este le da el resultado de una evaluación del modelo. Y posterior a eso, utiliza igual nuevamente 4 subconjuntos, pero son diferentes a los que utilizó anteriormente para crear el modelo y ahora lo evalúa con el subconjunto restante y así lo va haciendo para cada una de las iteraciones. Noten, aquí tiene 5 iteraciones, justo las mismas que tiene por defecto la rejilla. De ahí que tengamos test score, evaluación para cada una de las divisiones, de la 0 a la 4, justo lo que tenemos aquí.
simplemente yo le puse de la 1 a la 5. Ahí arrancan del 0, llegan hasta la 4, aquí arrancamos del 1, llegamos hasta la 5. Sin embargo, es justo esto lo que está haciendo para calcular el promedio de la evaluación con los datos de prueba. Esto es algo muy importante. Obviamente yo podría ponerle aquí, por ejemplo, que en lugar de que haga 5 pliegues para la validación cruzada, hiciera, por ejemplo, 10 y ejecutamos nuevamente y podemos ver que de hecho tarda un poquito en dar el resultado. Ahora vuelvo a checar nuevamente mis llaves y ahora noten cómo automáticamente de 5 evaluaciones que teníamos, ahora ya tenemos 10, porque es un parámetro que también se ajusta dependiendo qué tan rudos queremos ser con la evaluación y selección de los modelos. Sin embargo, lo vamos a dejar con el valor por defecto para que no tarde tanto en crearse. Ahí está, lo dejamos 5, ahí está, listo. Y volvemos a ejecutar este y vemos automáticamente como ahora ya nada más nos pone 5. También podemos ver dentro de estos potenciales resultados que nos regresa a la rejilla, que nos da información con respecto al tiempo. Esto es meramente informativo, dado que el tiempo siempre es algo a considerar cuando nosotros estamos explorando los hiperparámetros y podría darnos un poquito más de información si pudiéramos añadir, por ejemplo, la exploración de diferentes parámetros y ver más o menos cuánto podría tardarse en ejecutar una búsqueda, digamos, más robusta de los hiperparámetros. No obstante, en este caso, como son datos simplemente de juguete, de hecho sintéticos, vamos a simplemente ignorarlos. Ok, entonces, ahora vamos a ver qué conjuntos de hiperparámetros fueron explorados en particular. Ya los vimos nosotros cuando pasamos nuestros datos en la rejilla. Sin embargo, vamos viendo exactamente cómo los pone la rejilla. Para eso nosotros lo podemos acceder de una forma muy sencilla utilizando rejilla, donde tenemos guardado nuestros datos, que ya vimos que es en CB Results, y accedemos a la llave params en particular. Ejecutamos y ahora noten cómo tenemos 12 conjuntos diferentes de parámetros. De hecho, los primeros 6 son todos aquellos que incluyen la impureza Gini para la construcción de los árboles. Max Samples, noten aquí, los primeros 3 es con 1/3, los siguientes 3 es con 2/3 de los datos y cada uno está para 10, 20, 30, 10, 20, 30, diferente número de estimadores, diferente número de árboles que conforman nuestro bosque. Y posterior a eso se repite algo similar, nada más que ahora en lugar de utilizar Gini utilizamos la entropía. Todos estos fueron los parámetros que están siendo, o que mejor dicho, fueron explorados utilizando la técnica de la rejilla. Ok, entonces ahora que ya vimos qué potencial información nos brinda la rejilla, vamos viendo lo que más nos interesa, ¿no? ¿Cuáles fueron los mejores modelos o cómo se comportaron los modelos en función de estos diferentes parámetros? Para saber yo qué modelo debo de seleccionar en particular. Para eso, nuevamente de los resultados de la rejilla, yo tengo aquí ya una métrica que me da el ranking y algo muy importante, ¿de dónde saca ese ranking? Lo saca del promedio de las evaluaciones de los datos de prueba. Y noten aquí, nosotros tenemos un atributo de la rejilla que ya nos da automáticamente el best score. ¿Cuál fue la mejor evaluación o cuál fue el mejor resultado en función de la métrica que nosotros definimos, que fue accuracy, y cuáles fueron los mejores parámetros que dieron ese mejor resultado? Para eso simplemente vamos a ejecutar aquí rápidamente y podemos ver que creó 12 modelos. Este sería el ranking del modelo 1, que obtuvo una evaluación de accuracy de 0.82. Este sería el modelo 2, que se encuentra en el ranking 10 y obtuvo una accuracy de 0.77. Este sería el tercer modelo, que está rankeado como el cuarto mejor modelo y obtuvo una accuracy de 0.8. Y aquí podemos ver nosotros que exactamente el sexto modelo tiene el ranking
1 y obtuvo una accuracy aproximadamente de 0.83. En particular, este best score es justo este que tenemos por acá de 0.829, que simplemente aquí está redondeado como 0.83. Ahora, ¿cuáles son los parámetros que corresponden a ese best score? Para este caso en particular, fue el criterio Gini para la construcción de los árboles, utilizando un muestreo de 2/3 de los datos y utilizando 30 estimadores. Ok, ahora ya conocemos cuáles son los valores de los hiperparámetros que nos dan el mejor modelo en función de la accuracy para la rejilla explorada. Ahora, ¿qué sigue? Sigue con estos parámetros construir nuestro modelo. No, de hecho, la rejilla ya construyó todos los modelos y nosotros podemos directamente acceder al modelo ganador. Esto lo podemos hacer relativamente muy sencillo, simplemente porque la rejilla automáticamente cuando mandamos llamar el método predict, que nos ayuda a hacer las predicciones o clasificaciones dependiendo cuál sea el propósito de la técnica del aprendizaje de máquina que nosotros estamos utilizando, simplemente al momento de que llamamos predict ya lo hace con el mejor modelo. De hecho, aquí le estamos pasando datos de una persona que tiene aproximadamente 50 años, que ha estudiado 16 años, que su género es de la clase 1 y que es una persona que trabaja en el sector privado y que además trabaja en promedio 40 horas a la semana. Y con esto ya estaríamos nosotros realizando la predicción con el mejor modelo que encontró nuestra rejilla. Sin embargo, si nosotros quisiéramos extraer exclusivamente ese mejor bosque, en este caso, porque recuerden, estamos creando múltiples bosques aleatorios, lo podemos igual obtener dentro de nuestra rejilla a través del atributo best model. Aquí está. Este sería nuestro mejor bosque y podríamos nosotros hacer exactamente lo mismo que tenemos arriba, utilizar el método predict y nos da exactamente, o nos debería de dar exactamente el mismo resultado. Aquí estoy viendo, cometí un error, no es best model, es best estimator. Aquí está. Ahora sí, ejecutamos nuevamente y ya tenemos aquí. En ambos casos, para estos datos en particular, nos está dando exactamente el mismo resultado, que es que esa persona podría tener un ingreso alto. Hacer rejilla.predict o utilizar rejilla.bestestimator.predict es exactamente lo mismo. Y con esto nosotros ya tenemos nuestro mejor modelo en función de la experimentación que nosotros realizamos con el método de la rejilla, de la búsqueda en rejilla de hiperparámetros. Pero comentamos, el tiempo aquí es algo importante. Algunas técnicas tienen muchos hiperparámetros y cuando se está trabajando con una gran cantidad de datos y se requieren explorar muchos de estos hiperparámetros, rangos muy amplios, entonces la rejilla o la búsqueda en rejilla podría ser computacionalmente muy pesada. A raíz de eso se utilizan otras técnicas que podrían dar un resultado relativamente más rápido, aunque tal vez obviamente se escape el mejor modelo. Sin embargo, para algunas aplicaciones sí funciona perfectamente bien. En este caso estoy haciendo yo referencia a la búsqueda aleatoria. De hecho, les comento, esta búsqueda aleatoria de hiperparámetros funciona casi igual a la búsqueda en rejilla. La diferencia es la palabra aleatoria. En el otro caso, nosotros exploramos un conjunto de parámetros. En este caso fueron 12 conjuntos de hiperparámetros para ver cómo cada uno de nuestros modelos se desempeñaba. En este caso, igual le pasamos esta potencial rejilla de hiperparámetros a explorar. Sin embargo, la parte aleatoria de la búsqueda aleatoria es que solo selecciona un número aleatorio de conjuntos a explorar y eso lo hace simplemente con un parámetro llamado niter y aquí le digo explora exclusivamente 3
de esos conjuntos seleccionados aleatoriamente. En lugar de explorar los 12 conjuntos de hiperparámetros, en este caso aleatoriamente la búsqueda aleatoria seleccionará 3 de ellos. Obviamente cada vez que lo ejecutemos podría seleccionar 3 conjuntos enteramente diferentes y esto obviamente podría reducir el tiempo de la exploración de los parámetros a costa de que no seleccionemos el mejor modelo dentro de los rangos de los hiperparámetros que nosotros hayamos definido. Entonces en este caso simplemente vamos a ejecutar, es exactamente lo mismo, simplemente instanciamos randomized search con nuestro nuevo parámetro, es exactamente lo mismo. De hecho aquí nosotros ya ajustamos nuestra búsqueda aleatoria y directamente podríamos ver que tiene exactamente también una llave que contiene cuáles fueron los parámetros que utilizó para explorar el desempeño de los modelos. En este caso nosotros le dijimos que utilizara 3 de esos conjuntos aleatoriamente. Seleccionó el primero con 10 estimadores utilizando 1/3 del muestreo de los datos para construir los árboles y utilizó el criterio de la entropía. Y noten, el tercer conjunto de parámetros que seleccionó también fue de la entropía y el segundo utilizó con el criterio Gini. Aquí podemos ver, seleccionó simplemente 3 aleatorios. Obviamente, si nosotros cambiamos aquí a 4, seleccionará 4 y potencialmente esos 4 podrían ser completamente diferentes. Volvemos a ejecutar para ver cuáles parámetros fueron explorados y aquí podemos ver ahora exploró 2 de entropía y 2 de Gini. De hecho, noten, aquí agarró 2/3 de la muestra para construir cada uno de los árboles y no tomó en ninguna ocasión el 1/3 del max samples. Obviamente esto es una limitante de la búsqueda aleatoria. Sin embargo, en algunas ocasiones esto sí es muy práctico por la facilidad que se tiene en la construcción de los modelos. Y también, como teníamos en la búsqueda por rejilla, acá también tenemos el best score para el conjunto de parámetros seleccionado y los mejores parámetros que le corresponden a ese best score. Y aquí podemos ver, obtuvimos un best score de 0.81, que es menor al 0.83 que habíamos conseguido con la búsqueda en rejilla. No obstante, no es un score muy malo y lo obtuvimos mucho más rápido. Y con eso vamos a finalizar. Si ustedes encontraron valor en este video, por favor denle un like y si aún no se han suscrito, por favor consideren hacerlo. Mi nombre es Octavio Gutiérrez y les agradezco que me hayan acompañado. Hasta el próximo video. Pa pa para pa 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 para para pa pa para para